Bienvenidos un dúo Mu S a nuestro canal, tu refugio para las mejores historias, los romances Mu S apasionados y por supuesto, los dramas Mu S intensos que Turquía tiene para ofrecer. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, chismes de alto calibre y dalos que harú, temblar las alfombras rojas de Estambul. Prepúrense porque vamos a hablar de Hande Eru Parrafoel, de la impactante Furia Ciega, de Kerem Bürsin y de Melissa Dongel, y de CEU Superíndice 3. Sus caminos, reales o ficticios, se cruzaron en una entrega de premios que dejó Superíndice 3 a todos boquiabiertos, literalmente. Asu que hagu rense fuerte porque esto va a estar picante, jugoso y digno de una telenovela de 3 temporadas. Antes de que empecemos a desentrau más menos ar este nudo gordiu Superíndice 3 de amor, celos y ambiciu Superíndice 3N, quiero recordarles que si les gustan las series turcas tanto como a Mu, no se olviden de suscribirse al canal. Aku encontraru anu lisis profundos, noticias de última hora, chismes confirmados y todo lo que necesitan para estar al dúa con sus actores y actrices favoritos. No se lo pierdan. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora vamos al salseo, al drama, al chismorreo de calidad. El título ya les dio una pista, y su copyright que es ansiosos por saber de qué copyright va todo esto. Pero antes de llegar al escándalo en la entrega de premios, que es la cereza del pastel, la bomba a tu Superíndice 3 mica de la noche, tenemos que entender que copyright no son nuestros protagonistas y copyright los conecta con el mundo de las telenovelas turcas que tanto amamos. Asu que empecemos con Furia Ciega. Necesitamos un contexto como cuando empezamos una serie desde el capítulo piloto. Furia Ciega no es solo una serie, es un fenu Superíndice 3 meno. Es un drama intenso, lleno de suspense, giros inesperados y una sed de venganza que te atrapa desde el primer capítulo y no te suelta hasta el último. La historia gira en torno a, bueno, no quiero darles muchos spoilers, porque su copyright que muchos de ustedes pensando en empezarla. Pero digamos que hay secretos oscuros enterrados bajo capas de mentiras, traiciones que duelen que una pu más menos salada por la espalda y una búsqueda implacable de justicia, donde la lunea entre el bien y el mal se difumina cada vez más. La serie es protagonizada por Ibrahim Çelikkol y Birce Akalay. Ibrahim interpreta a un hombre consumido por el dolor y la rabia, mientras que Birce da vida a una mujer fuerte e inteligente que se ve envuelta en una red de engaños. Lo interesante de Furia Ciega es que explora temas muy profundos como la moralidad en tiempos desesperados, el poder corruptor del dinero y las consecuencias devastadoras de nuestros actos, incluso aquellos que creemos justificados. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y te mantiene al borde del asiento con cada episodio. Por copyright la mencionamos a porque la trama intrincada, las actuaciones impactantes y el vestuario impecable han convertido a sus protagonistas en figuras muy populares y eso los pone en el radar de los premios, de las revistas de chismes y por ende de los escándalos. Además el con diéresis copyright cito de la serie ha hecho que los ojos de la prensa se centren a en cualquier evento al que asistan sus estrellas. Ahora hablemos de Hande Eru Parrafoel. Oh Hande. Copyright podemos decir de ella que no se haya dicho ya. Es una de las actrices turcas queridas y reconocidas a nivel internacional. Un icono de estilo, una musa de los directores y un para las marcas de lujo. Ha protagonizado con diéresis copyright sitios como Love is in the Air, donde su química con Kerem Bürsin traspasó Superíndice 3 la pantalla y los convirtió Superíndice 3 en una de las parejas adoradas del mundo del espectáculo, comparable a Brad Pitt y Angelina Jolie en su mejor momento. Hande es una actriz versátil, con una belleza innegable que parece esculpida por los dioses y un carisma que conquista a cualquiera que se cruce en su camino. Ayu de su talento actoral, Hande también copyright es conocida por su impecable estilo, su activismo en causas sociales y su cercanía con sus fans, a quienes trata como si fueran sus amigos cercanos. Es una verdadera estrella, una celebridad con todas las letras. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro escándalo? Porque, como ya saben, estuvo vinculada sentimentalmente con Kerem, y eso, amigos siempre aún más menos de picante a cualquier situación Superíndice 3N. Además, su presencia en las entregas de premios siempre genera expectación Superíndice 3N. Todos quieren ver copyright lleva puesto con copyright N se junta y por supuesto, si cruza miradas con, ya saben copyright N. La sombra de Kerem siempre planea sobre Hande, como un fantasma del pasado que se niega a desaparecer por completo.
Y hablando de Kerem Bürsin, a QU lo tenemos. Kerem Tambiu Copyright N es un actor muy popular, conocido por su talento, su magnetismo en pantalla y su personalidad encantadora, que lo convierte en el yerno ideal para cualquier familia. Despu Copyright S de su con diéresis Copyright Sito arrollador en Love is in the Air, Kerem ha seguido trabajando en diferentes proyectos, demostrando su versatilidad como actor y desafiando las expectativas del público. Tambiu Copyright N es un defensor de causas sociales, utilizando su plataforma para crear conciencia sobre temas importantes como el cambio climático y la igualdad de género. Copyright Nero. Kerem es un hombre con valores, un intelectual que se esconde bajo la apariencia de un galu, N de telenovela. ¿Qué copyright hace Kerem en este embrollo? Bueno, aparte de su relación superíndice 3N pasada con Ande, que siempre genera titulares y alimenta la imaginación superíndice 3N de los fans, Kerem es una figura recurrente en las entregas de premios, y su presencia siempre es noticia. Los fans quieren saber si volver con Ande, si tiene un nuevo amor que le haga suspirar y en general, ¿qué copyright es tramando este hombre que tiene el corazón superíndice 3N de tantas fanúticas alrededor del mundo? Su superíndice 3 Sima Pelucula, su nuevo proyecto solidario, su corte de pelo, todo lo que hace Kerem se convierte en noticia. Ahora entramos en la ecuación superíndice 3N con Melissa Dongel. Kizu S. Algunos la conozcan por su papel en Aún más menos Cazamanlar, donde demostró superíndice 3 su talento y su belleza. Melissa es una actriz talentosa y en ascenso con una belleza impactante que recuerda a las diosas griegas y un gran potencial para convertirse en una estrella de talla mundial. Se ha ganado el corazón superíndice 3N del público con su carisma, su profesionalismo y su capacidad para meterse en la piel de sus personajes. Melissa Tambiu Copyright N es conocida por su estilo vanguardista y su presencia activa en redes sociales, donde comparte detalles de su vida personal y profesional con sus seguidores. ¿Por qué copyright la incluimos en esta bomba? Porque, según los rumores, Melissa ha estado saliendo con Kerem Bürsin. Su copyright, esto se pone bueno. La relación superíndice 3N no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos, pero las fotos robadas por paparazzi, los comentarios en redes sociales y las miradas CU superíndice 3 cómplices en eventos públicos han alimentado las especulaciones y han convertido este romance en el tema de conversación superíndice 3N mu, ese candente de la faru. Ndula turca. Y claro, la presencia de ambos en la entrega de premios no hizo mu, ese que echarle un más menos al fuego y convertir la noche en un autocopyright-tico campo de batalla emocional. Ahora, llegamos al meollo del asunto, el escándalo en la entrega de premios. Imaginen la escena, alfombra roja brillante, flashes de CU, maras por todas partes, los actores mu, ese famosos de Turquía luciendo sus mejores galas, sus trajes de diseu más menos ador y sus joyas deslumbrantes. Anderu Parrafoel, radiante como siempre, llega al evento con un vestido que desafió la gravedad y acaparando todas las miradas. Poco después Copyright S aparece Kerem Bürsin, impecable y sonriente, saludando a sus fans y respondiendo preguntas a la prensa. Y luego como una aparición superíndice 3N divina, Melissa Dongel, deslumbrante y segura de sí misma, posando para las CU, maras con un vestido que deja poco a la imaginación superíndice 3N. La tensión superíndice 3N se puede cortar con un cuchillo de diamantes. El aire es cargado de electricidad, como antes de una tormenta. AQ es donde las cosas se ponen interesantes, dignas de un culebro superíndice 3N venezolano. Según testigos presenciales, hubo varios momentos tensos y miradas asesinas entre Ande, Kerem y Melissa durante la noche. Se dice que Ande y Kerem evitaron cruzarse miradas durante toda la ceremonia, aunque en algún momento estuvieron peligrosamente cerca el uno del otro, a tan solo unos metros de distancia. Los fans ese observadores capturaron fotos y vídeos donde se puede ver a Ande con una expresión superíndice 3N seria, casi melanco superíndice 3 lica, y a Kerem nervioso como si estuviera tratando de evitar algo o a alguien. Algunos incluso afirman que Kerem sudaba frío y que no dejaba de mirar hacia la puerta, como si estuviera esperando la llegada de alguien. Pero lo ese impactante según los rumores que circulan con ese fuerza, fue un incidente entre Ande y Melissa. Al parecer, durante la fiesta posterior a la entrega de premios, Ande y Melissa se encontraron en el bar más menos o de damas y tuvieron un intercambio de palabras bastante subido de tono. No se sabe exactamente qué copyright se dijeron, pero fuentes cercanas aseguran que la conversación superíndice 3N giru superíndice 3 en torno a Kerem y a la supuesta relación superíndice 3N entre Melissa y el actor.
Algunos incluso afirman que hubo gritos, insultos y hasta empujones, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Imaginense el drama, la telenovela en vivo y en directo. Un espectáculo digno de ser grabado y transmitido en prime time. Después copyright ese del incidente se dice que Ande abandonó Superíndice 3 la fiesta visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos y el maquillaje corrido. Kerem por su parte se quedó Superíndice 3 y se le vio conversando animadamente con Melissa durante gran parte de la noche, bailando juntos y compartiendo risas TU Superíndice 3 cómplices. Esto por supuesto alimentó Superíndice 3 a UNMU, ese los rumores sobre su relación Superíndice 3N y confirmó Superíndice 3 las sospechas de muchos fans. Algunos incluso aseguran que Kerem y Melissa se fueron juntos de la fiesta en el mismo coche, dejando a Ande con el corazón Superíndice 3N roto y a los paparazzi con material para varias semanas. Ahora, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? Como siempre en estos casos, es difícil separar la verdad de la ficción Superíndice 3N. Los rumores vuelan como pájaros sin rumbo, las especulaciones se multiplican como conejos y cada uno tiene su propia versión Superíndice 3N de la historia, alimentada por sus propias fantasías y deseos. Lo cierto es que la presencia de Ande, Kerem y Melissa en la misma entrega de premios generó Superíndice 3 una gran expectación Superíndice 3N y, al parecer, algunos momentos de tensión Superíndice 3N palpables. Si hubo o no un escándalo real con gritos, empujones y lágrimas, eso ya queda a la imaginación Superíndice 3N de cada uno. Lo que es seguro es que esta historia nos demuestra lo mucho que nos fascinan las vidas de nuestros actores favoritos y CEU Superíndice 3 mo cualquier pequeño más menos o detalle, cualquier mirada fugaz o cualquier comentario fuera de lugar puede convertirse en un gran drama, digno de ser analizado y diseccionado hasta la saciedad. Ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablarles de otra serie que también Copyright N ha dado mucho de Copyright hablar y que se ha convertido en un fenómeno Superíndice 3 meno global, Yargi. Yargi es un drama judicial que combina suspense e intriga, romance y crítica social de una manera muy efectiva. La historia sigue a... La serie ha sido aclamada por su guión inteligente, sus actuaciones, su Superíndice 3 lidas y su capacidad para mantener al espectador enganchado de principio a fin, planteando preguntas difíciles sobre la justicia, la moralidad y la responsabilidad. Yargi es un claro ejemplo de la calidad de las producciones turcas y de su capacidad para abordar temas complejos de una manera atractiva y entretenida, llegando al corazón Superíndice 3N del público. No estuvo directamente relacionada con el escándalo que hemos estado comentando, pero quiero mencionarla porque es una joya que merece ser vista y disfrutada. Y por último, otra serie que quiero recomendarles encarecidamente es Aile. Esta serie, protagonizada por Quantatl Tuiserine y Sarkaya, es un drama familiar con toques de mafia, intriga y romance que te engancha desde el primer minuto. La historia gira en torno a... Lo interesante de Aile es CEU Superíndice 3 mo explora las dinámicas familiares disfuncionales, el poder, la lealtad y el amor en un contexto lleno de peligros, secretos y traiciones. Es una serie que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, pero también Copyright N sobre los límites que estamos dispuestos a cruzar para proteger a nuestros seres queridos, incluso si eso significa ensuciarnos las manos. De nuevo, no tiene nada que ver con el chisme inicial, pero es una gran serie que no se pueden perder si son amantes de los dramas turcos con sabor a mafia. Bueno amigos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes jugosos, dramas intensos y recomendaciones de series turcas que les harán pasar horas de entretenimiento. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Ande, Kerem, Melissa y sus respectivos proyectos. Como pudieron ver, las vidas de nuestros actores favoritos son tan apasionantes y llenas de giros inesperados como las historias que protagonizan en la pantalla. Gracias por acompañar más menos arme un duamu ese en este canal. Espero que este vídeo les haya entretenido, les haya hecho reír y les haya dado algunas ideas para su Superíndice 3 Sima Maratu Superíndice 3N de series turcas. Díganme en los comentarios qué copyright opinan de todo este escándalo. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Son Team Ande, Team Melissa o Team Kerem? Quiero saber sus opiniones y sus teorías conspirativas. También Copyright N. Díganme si han visto las series que les recomiendo Copyright y qué copyright les parecieron. Y antes de despedirme quiero pedirles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos, lo comenten y por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
Recuerden que AQ encontraru en todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las series turcas. Nos vemos en el Superíndice 3º vídeo. Ciao. Besos y abrazos para todos. Y recuerden, la vida es una telenovela, asu que disfruten del drama.